Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde vamos a platicar acerca del concepto de límite. El concepto de límite es uno de los conceptos más importantes en el cálculo infinitesimal, puesto que, como vamos a ver a continuación, tanto la derivada como la integral están fundamentadas en el concepto de límite, puesto que tanto la derivada como la integral finalmente son límites. El concepto de límite es un concepto tan importante que requeriría toda una clase muy completa acerca de este concepto. Sin embargo, aquí vamos a platicar acerca de este concepto de límite lo más básico posible para que la idea quede clara en nuestras mentes y podamos entender el concepto de límite de manera más formal más adelante. El concepto de límite de una función, como dijimos, es una de las ideas más fundamentales para el cálculo. Con frecuencia en el cálculo nos interesa saber los valores de la función o de una función cuando x o la variable x se acerca a un determinado valor. Pero no necesariamente ese valor es tomado por la función x o la función de x. Para mostrar esta idea, consideremos la siguiente función f definida por la función x cuadrada menos x más 2. Con esta función vamos a ver la idea intuitiva o informal del concepto de límite, de tal manera que nos va a servir de base para que más adelante nosotros podamos definir el límite de una manera más formal, de una manera matemática. Comencemos pues. La siguiente tabla muestra los valores de la función f de x para los valores cercanos a 2, pero no iguales a 2. Vamos a ver el comportamiento que tiene esta gráfica y así nos vamos a dar cuenta poco a poco cómo nos va ilustrando el concepto de límite. Es muy importante mencionar hasta aquí la importancia que tiene entender los conceptos que hemos venido estudiando, que son el concepto de función, puesto que este concepto lo vamos a venir utilizando durante todo el curso de cálculo infinitesimal. Es fundamental este concepto de función. Asimismo, la forma de hacer las gráficas, como vamos a ver a continuación, es de gran utilidad para mostrar los conceptos de una forma más demostrativa, más ilustrativa y que los conceptos nos queden más claros. Veamos esta tabla. En esta tabla, en la parte izquierda de la misma, es decir, en esta parte, nosotros podemos ver unos valores que va tomando x de 1 hasta 1.99, como dijimos. X va a tomar los valores muy cercanos a 2, pero sin llegar a 2. Del lado derecho vemos también unos valores de x que van de 3 y van decreciendo hasta ser muy cercanos a 2, pero sin llegar a ser 2. Esta parte es muy importante porque esto muestra el límite, es decir, hasta dónde podemos llegar, tanto como queramos, pero sin llegar a un valor específico que nosotros hayamos definido. Veamos cómo se comporta la función f de x. Veamos, por ejemplo, que cuando va de 1 a 1.99, la función f de x se va acercando a un valor a 4. Podemos ver que para 1.999 el valor de la función f de x es 3.997. Es muy cercano a 4, pero sin llegar a 4. Veamos del lado derecho. Del lado derecho, los valores de x van disminuyendo de 3 hasta acercarse al valor de 2, pero sin llegar a ser 2.
Asimismo, vemos que el valor de la función f de x se está acercando al valor de 4 de manera similar que en el lado izquierdo de la tabla. Estos conceptos de izquierdo y derecho son muy importantes porque vamos a ver en la definición formal de un límite cómo podemos acercarnos a un determinado valor de la función tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Por el momento vamos a continuar trabajando sobre este concepto informal. Veamos la gráfica. Como ustedes saben, al asignar valores a la función f de x, vamos a tener una curva, una gráfica, como lo vimos en el video anterior de gráficas de una función. Veamos ese comportamiento en esta gráfica. Veamos cómo por el lado izquierdo, como ustedes pueden ver aquí, en esta parte, vemos cómo por este lado izquierdo, si nos vamos acercando a 2, nuestros valores de la función se van acercando al valor de 4. Y por el lado derecho, como ustedes ven ahora por este lado, que viene siendo todos estos valores, nos vamos acercando al valor de la función igual a 4, pero sin llegar a 4. Este es el concepto fundamental del límite. Es decir, cuando la variable x tiende a un cierto valor, la función f de x tiende también a un valor límite, que en este caso es 4. Entonces veamos este comportamiento. Veanlo, aquí también tenemos la función, cómo nos acercamos. Por el lado izquierdo va ascendiendo, como se puede ver en esta tabla, va ascendiendo los valores hasta que se van acercando al valor de 4. Aquí de acuerdo con esta flechita. Por el lado derecho, es decir, por este lado, cuando x va disminuyendo hasta acercarse a 2, pero sin ser igual a 2, también la curva va decreciendo y se va acercando al 4, pero sin llegar a 4. Esto es lo que conocemos como concepto informal de límite. Nos estamos acercando a un límite de la función, a un valor límite, cuando una variable se acerca a un determinado valor. Esto es muy importante porque cuando veamos el concepto de límite de manera más formal, vamos a establecer esto que estamos viendo ahorita en forma matemática. Veamos pues ahora alguna conclusión importante que se deriva de lo anterior. Como se puede observar tanto de la tabla como en la gráfica f o de la función f, que es una parábola, vemos que cuando x se aproxima a 2 por ambos lados de 2, es decir, por el lado izquierdo como por el lado derecho, la función f de x se aproxima a 4. De hecho, se puede hacer que los valores de la función f de x estén tan cerca de 4 como se quiera, tomando a x lo suficientemente cercano a 2, pero sin llegar a él. Esta es la definición o el concepto informal del límite de una función. Es por eso que cuando empezamos a estudiar el cálculo infinitesimal, insistimos mucho en la importancia de lo que es una función. También insistimos en la forma de elaborar una gráfica, puesto como vimos ahorita son necesarias para la interpretación de conceptos matemáticos que se van a ver más adelante. Anexo también quiero adicionar algunas referencias bibliográficas que me parecieron muy interesantes y de donde tomé algunos conceptos para que ustedes puedan profundizar en el tema y tener una concepción mucho más amplia de lo que hemos venido platicando hasta ahorita. Espero pues que este video sea de utilidad
que sea el inicio de una profundización de estos conceptos que hemos estado trabajando a través de este curso corto, el cálculo infinitesimal. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.